En la jornada 10, pero de hace 5 años, el Sporting recibía en el Templo a un Osasuna que quería escapar de la zona baja. Los guajes se reencontraban con un viejo conocido, Miguel Ángel de las Cuevas. En el minuto 4, Pablo Pérez manda un balón para Guerrero, el cual sale rebotado, y Alberto Lora remata para marcar el primer gol rojiblanco. Miguel Ángel Guerrero probaba suerte en más de una ocasión, pero Santamaría estaba atento bajo palos. Para la segunda parte, el Sporting continuaba con su asedio a la portería navarra. Osasuna trataba de mandar balones al área, pero sin mucho peligro para Cuéllar. El mal momento de Osasuna lo seguía aprovechando el Sporting. Todo el peligro por banda de Johnny, pero Santamaría seguía dando un recital para dar vida a su equipo. La jugada de gol más clara para Osasuna fue un potente disparo de Kenan Codro, en la cual Pinchu sacó una mano increíble para negarle el gol al navarro. De nuevo el Sporting insistía con cerrar el partido con este disparo de Dani Endy, pero Santamaría hacía un auténtico paradón cerca de la recta final. Minuto 93 de encuentro, Nacho Cáceres sale a la contra, cede para Johnny, el cual se va en carrera por su banda para mandar centro. Carlos Castro mete la puntera de la bota para ahora sí poner el 2-0 y desatar la locura en el Molinón. Tanto sus compañeros como la afición celebraban su segunda diana de Castro en la temporada y de igual manera llegaba el gol sobre la bocina. El partido finalizaba con un Sporting que recuperaba el tercer puesto y al margen del ascenso directo a tan solo 3 puntos del liderato. Llega Sisi, va Johnny junto al banderín de córner, va Johnny, la puede poner Johnny, qué buen balón ahora para Carlino. ¡Qué grande somos, mi madre! A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.